Todos pensaban que 3/diagonal Atlas se estaba desviando, que algún tipo de fuerza misteriosa, o incluso tecnológica, como afirmaban algunos blogueros, estaba modificando su rumbo. Mirad la trayectoria, no es normal, ningún cometa se mueve así, decían. Pero los datos dicen lo contrario. El universo no necesita nuestros miedos, solo hechos. Y los hechos muestran algo completamente distinto. 3/diagonal Atlas no se desvía, porque no puede desviarse. No está atrapado por el Sol, no pertenece a nuestra familia gravitatoria y no responde a las fuerzas que hacen bailar a los cometas del Sistema Solar. Su movimiento rectilíneo no es un misterio, es la huella exacta de un visitante que llegó desde fuera, a una velocidad que nuestra estrella es incapaz de doblar. Ahora, sin ruido, sin pánico, vamos solo con los datos. La pregunta es inevitable. Si todo esto era un mito, entonces, ¿qué vieron realmente los telescopios? El 2 de julio de 2025, tras 122 observaciones independientes realizadas por 31 observatorios, el Minor Planet Center anunció algo que cambiaría por completo la interpretación del objeto. 3/diagonal Atlas fue confirmado como el tercer visitante interestelar registrado por la humanidad. Nada de órbitas cerradas, nada de trayectorias caprichosas influenciadas por planetas. Los telescopios habían detectado un movimiento que solo podía proceder del exterior del sistema solar. Las primeras imágenes precisas llegaron desde una combinación de instrumentos: fotometría del CFHT, astrometría de Lobel, análisis profundo del DECAM y series temporales de TESS. Todos coincidían en el mismo patrón. La posición del objeto encajaba milimétricamente con una curva hiperbólica. Ahí nació la confusión, muchos creyeron que esa línea casi recta significaba que algo lo guiaba. En realidad, era justo lo contrario, esa rectitud era la firma de un cuerpo no ligado al Sol. Aquí entra el primer hecho del archivo. Fact 1, órbita hiperbólica. 3/diagonal Atlas se mueve con una excentricidad de 6,14 y a unos 58 km/diagonal S, demasiado rápido para que la gravedad solar lo retenga. Esto no es una interpretación, es un resultado directo de la astrofotometría y el ajuste orbital. Cuando un objeto llega tan rápido, el Sol no puede curvar su camino de forma significativa. Por eso la trayectoria parece rígida, no es resistencia, es pura inercia interestelar. La sensación de movimiento recto confundió a muchos. Visualmente, una hipérbola muy abierta puede parecer casi una línea, y en imágenes recortadas, sin contexto de fondo estelar amplio, el ojo humano interpreta rectitud donde en realidad hay una curva extremadamente suave. Además, la coma temprana detectada por TESS y otros observatorios aumentó la confusión. Una nube difusa, uniforme, sin jets claramente visibles, llevó a algunos a imaginar motores, propulsión o fuerzas desconocidas. Pero eso también tenía una explicación científica normal. Entendiendo este contexto, fechas, telescopios y la primera pieza sólida de datos, ya podemos desmontar la base del mito. Porque solo teniendo claro de dónde vienen estas medidas podemos pasar al siguiente paso: descubrir cómo se generó todo el malentendido. Cuando el contexto está establecido, el mito empieza a perder fuerza. Y ahora sí. Comprendiendo el escenario inicial, podemos analizar el mito principal. Para entender por qué surgió el mito, y por qué parecía tan convincente, debemos mirar cómo se obtuvieron realmente los datos de 3/diagonal Atlas. Nada en este objeto proviene de una única imagen o de un único instrumento. Todo lo que sabemos es el resultado de un proceso meticuloso, noches de astrometría, espectros de alta resolución y revisiones cruzadas entre agencias científicas. NASA y ESA utilizan un ecosistema entero de observatorios para registrar objetos tan rápidos. El JWST, con su instrumento NIRSPEC, detecta composiciones químicas en el infrarrojo. El Hubble refina la posición del núcleo cuando es posible. El VLT, con su espectrógrafo Hughes, aporta líneas elementales con precisión extrema. Y, para la trayectoria, el trabajo clave lo realizan las redes de astrometría terrestre, que comparan la posición del objeto noche tras noche, píxel por píxel, contra estrellas de referencia. En ese proceso entra nuestro segundo hecho del archivo. Fact 2, confirmación del estatus interestelar. El 2 de julio de 2025, el MPC confirmó que 3/diagonal Atlas era oficialmente el tercer visitante interestelar.
Esto se determinó después de analizar 122 observaciones de 31 observatorios distintos. La trayectoria simplemente no coincidía con ningún tipo de órbita vinculada al Sol. En otras palabras, no había margen de interpretación. No era un cometa del sistema solar que se comportaba raro. Era un objeto del exterior, siguiendo una curva que solo puede describir un cuerpo no ligado gravitacionalmente. Entonces surge la pregunta: ¿por qué, si los datos eran tan claros, aparecieron interpretaciones erróneas? Hay varias razones. El ojo humano interpreta rectitud donde existe curvatura mínima. Las hipérbolas muy abiertas pueden parecer líneas rectas cuando se proyectan en imágenes recortadas. La coma temprana confundió a muchos. Tracy/Diagonal Atlas mostró actividad a gran distancia, un comportamiento inusual, y muchos no entendieron que esto era compatible con CO sublimando lejos del Sol. Los medios simplificaron demasiado. Titulares como "el cometa que no se desvía" son perfectos para clics, pero malos para explicar mecánica orbital. Un visitante interestelar siempre enciende la imaginación. Aunque los datos sean fríos, la narrativa pública suele calentarse sola. Y es justamente en estos momentos, entre datos complejos y explicaciones simplificadas, donde nacen los mitos. Allí, en ese espacio entre ciencia y percepción, es donde surgió la idea de que Tracy/Diagonal Atlas no obedecía a la gravedad. Y ahora que sabemos cómo se generaron los datos, y cómo se malinterpretaron, estamos listos para entrar al corazón del mito. Porque, como siempre en astronomía, la historia real empieza donde termina la confusión. Y es aquí donde nacen los mitos. Para desmontarlo, primero debemos entender el mito tal como lo presentaron los blogueros. La narrativa era simple, emocional, y por eso mismo, efectiva. Un cometa activo, expulsando gas a cientos de metros por segundo, debería desviarse. Si no se desvía, es porque algo, o alguien, lo mantiene en línea recta. A partir de esa idea nacieron variaciones todavía más llamativas. Que si el chorro está demasiado alineado para ser natural. Que si ningún cometa del sistema solar mantiene una rectitud así. Que si el Sol debería tironearlo, pero no lo hace. Y así, pieza por pieza, la historia fue tomando forma. Tracy/Diagonal Atlas se mueve sin desviarse. Por tanto, no responde a la gravedad. Por tanto, hay una fuerza externa, artificial o desconocida. El mito suena lógico en apariencia. Si soplas aire sobre un objeto, esperas que se mueva. Si un cometa libera gas, debería producir una aceleración. Y si proviene de fuera del sistema solar, la imaginación hace el resto. Pero esa lógica tiene un detalle crucial. Funciona para objetos ligados gravitacionalmente, con velocidades moderadas, bajo geometrías predecibles. No para un cuerpo que viaja a casi 60 km por segundo, con una trayectoria que ni siquiera el Sol puede doblar de forma apreciable. Entonces, ¿por qué este mito resultó tan convincente? Porque mezcla una intuición cotidiana con un fenómeno no intuitivo. Es fácil imaginar el empuje de un chorro de gas, no es fácil visualizar una hipérbola de excentricidad 6. 14. Porque el movimiento rectilíneo se veía en imágenes recortadas. Las redes sociales tomaban vídeos comprimidos y ampliados, donde la curvatura real era imperceptible. Porque hay un componente psicológico fuerte. Miedo a lo desconocido. Fascinación por lo interestelar. Necesidad de encontrar patrones donde no los hay. Cuanto más extraño parece un objeto, más atractiva resulta la idea de que tiene algo más. Porque se apoyaban en una supuesta anomalía real, la actividad precoz de la coma y la ausencia de una aceleración no gravitatoria detectable. Pero de esa coincidencia no se sigue ningún misterio, solo complejidad científica. El mito toma estas piezas verdaderas, las mezcla con conclusiones incorrectas, les añade dramatismo y las empaqueta como una revelación. Pero estamos aquí para preguntar lo que los titulares nunca preguntan. ¿Qué ocurre cuando no confiamos en la intuición, sino en la medición? La ciencia no se basa en lo que parece lógico. Se basa en lo que puede medirse. Pero verifiquemos esto con los datos. Si un mito quiere sobrevivir, debe evitar los números. Porque los números no opinan, desmontan. Y en el caso de Tracy/Diagonal Atlas, cada medición va en contra de la idea de una trayectoria, anómala o artificial.
Vamos con los hechos, uno por uno. Fact 1, órbita hiperbólica, golpe principal. Excentricidad 6. 14, velocidad inicial, 58 km/s. No ligado al Sol. Un objeto así no puede desviarse como lo haría un cometa normal. La gravedad solar simplemente no tiene fuerza suficiente para curvar ese movimiento. Lo que algunos interpretaron como rectitud misteriosa era precisamente lo que debía suceder. Explicación clara. Es como intentar desviar una bala lanzando arena al aire, el efecto existe, pero es tan pequeño que es invisible. Fact 11, aceleración no gravitatoria prácticamente nula. Este es el dato que más destruye el mito. Los análisis de 227 observatorios midieron una desviación menor de 0,28 en 5 meses. Eso es casi nada. Para un cometa activo con chorros de gas sería esperable ver pequeñas perturbaciones, pero no aquí. Explicación clara. Los jets existen, pero su efecto es insignificante comparado con la enorme velocidad del objeto. El empuje real es miles de veces menor que el necesario para alterar su órbita de forma visible. Fact 3, la velocidad aumentará hasta 68 km por segundo. Un movimiento rectilíneo no significa ausencia de fuerzas, significa que las fuerzas presentes son demasiado débiles para producir curvas grandes. La pequeña aceleración hacia el Sol sí existe, pero solo se aprecia como aumento de velocidad, no como cambio de dirección. Explicación clara. Se curva, pero tan poco que desde lejos parece recto. Fact 4, actividad temprana de la coma. Muchos pensaron que si hay coma, hay empuje, y si hay empuje debe haber desvío. El problema es que la coma está impulsada sobre todo por CO, un gas que se libera suave, distribuido y de forma casi isotrópica a gran distancia. Explicación clara. Un chorro mal alineado desviaría. Una neblina uniforme, no. Fact 12, actividad post-perihelio 1000 kg/s. Incluso cuando la desgasificación se vuelve intensa, la velocidad del gas, 440 m/s, comparada con la masa y la dinámica del objeto es simplemente insuficiente para moverlo de forma apreciable. Explicación clara. Es como tratar de empujar un tren lanzándole puñados de vapor caliente. Golpe final al mito. Cada una de estas mediciones apunta a lo mismo. La trayectoria de 3 y /diagonal Atlas no es recta porque algo la controle. Es recta porque es interestelar. Su velocidad domina. Su masa domina. La gravedad solar apenas lo roza. Y los chorros de gas, aunque existen, son débiles y distribuidos. El mito se derrumba porque no resiste el choque con las mediciones. Donde el rumor ve una anomalía, los números ven una hipérbola abierta viajando por el vacío interestelar. El mito se derrumbó, simplemente no sobrevivió al encuentro con los datos. Ahora que el mito ha caído, podemos ver la dinámica real con la calma que merece. Nada en el movimiento de 3 y /diagonal Atlas es mágico, artificial o inexplicable. Es simplemente física de alta velocidad en un entorno de baja influencia gravitatoria. La clave está en entender dos ideas. Cómo viaja un objeto interestelar. Cómo responde, o casi no responde, a las fuerzas que encuentra en el camino. 1. Alta velocidad más gravedad débil igual a curva casi imperceptible. Imagina pasar con un coche a 300 km/h por una curva muy amplia. La curva existe, pero la sensación es casi rectilínea. Ahora sustituye el coche por un objeto de kilómetros de tamaño, y los 300 km/h por 58 a 68 km/s. Y añade que la curva está creada por una fuerza, la gravedad solar, que es demasiado débil para doblar un movimiento tan rápido. El resultado es exactamente lo que observamos. Una hipérbola tan abierta que parece una línea. 2. Los jets no son chorros de cohete. En cometas típicos, la actividad puede generar aceleraciones no gravitatorias detectables. Pero 3 y /diagonal Atlas no es típico. Su actividad temprana está dominada por CO, hecho número 7, un gas que se libera suave y homogéneo. La coma crece de forma progresiva y casi simétrica, hecho número 6. El núcleo está oculto por polvo, hecho número 5, lo que sugiere que los jets visibles son débiles o están distribuidos, no concentrados. En estas condiciones, el empuje existe,
pero se cancela en todas direcciones. Analogía seria, sin infantilización. No es un cohete saliendo por una boquilla. Es vapor escapando de un bloque de hielo por miles de microfisuras al mismo tiempo. 3. ¿Y el incremento de velocidad? Aquí entra otro dato importante. Fact número 3. La velocidad aumenta hasta 68 km/s en el perihelio. Esto demuestra que si hay influencia solar, pero actúa a lo largo de la trayectoria, aumentando la energía, no doblando la dirección. Es como si el Sol tirara un poco del objeto, pero ese tirón no es suficiente para cambiarle el rumbo, solo para acelerarlo ligeramente. 4. ¿Por qué casi no vemos aceleración no gravitatoria? Porque el siguiente hecho lo resume perfectamente. Fact número 11. Aceleración no gravitatoria 0. 0,28 5 meses. Esta cifra es tan pequeña que, incluso acumulada, no puede alterar la hipérbola de forma medible. Para cambiar la dirección de un objeto tan rápido haría falta un empuje miles de veces mayor. 5. ¿Qué significa todo esto? Significa que 3/Atlas se comporta exactamente como debe comportarse un visitante interestelar. Alta velocidad. Masa significativa. Gravedad solar insuficiente para atraparlo. Actividad gaseosa suave, no direccional. Trayectoria que parece recta, pero no lo es. No hay misterio. No hay fuerzas externas. No hay tecnología oculta. Solo física pura en el vacío. Y ahora, entendiendo cómo funciona realmente este movimiento, podemos hacernos la pregunta que importa. ¿Qué significa este comportamiento para nosotros, y para nuestro lugar en el universo? Cuando observamos un objeto como 3/Atlas, es fácil perderse en los detalles técnicos. Velocidades, espectros, curvas orbitales. Pero detrás de cada número hay algo más grande. Mucho más grande. Cada visitante interestelar nos recuerda que el sistema solar no es una isla cerrada, sino un pequeño remanso dentro de un océano inmenso y silencioso. La trayectoria casi rectilínea de 3/Atlas, esa misma que algunos interpretaron como anómala, es, en realidad, un mensaje sencillo: no todo lo que pasa cerca del Sol nos pertenece. El espacio interestelar está lleno de objetos errantes, fragmentos de historias lejanas, restos de sistemas planetarios que nunca conoceremos. Los científicos suelen decir algo que encaja a la perfección aquí. Cada punto de luz es una historia del tiempo. 3/Atlas también lo es. No es una máquina, no es un signo artificial, no es una excepción que desafía la física. Es una memoria en movimiento. Un trozo de materia expulsado hace millones de años por un proceso que no vimos y que quizá jamás comprenderemos por completo. Y aquí hay otra frase, muy NASA, que define lo que está pasando. El universo no exagera. Solo habla. Pero para escucharlo, hay que separar la emoción del dato. La falta de desviación no revela intención. Revela origen. No muestra una anomalía. Muestra distancia. No es silencio del cometa. Es simplemente que viaja demasiado rápido, demasiado libre, demasiado lejos de nuestra escala humana como para moverse de la manera que esperamos. Cuando ampliamos el marco, toda la narrativa cambia. Un cometa del sistema solar se curva mucho porque vive aquí, porque baila con nosotros. Un visitante interestelar apenas se curva porque no es parte de nuestra danza. Su movimiento no está hecho para nuestros ojos, ni para nuestras intuiciones. Está hecho para la dinámica del espacio profundo. Los mitos, en cambio, nacen siempre desde el mismo lugar. Del miedo a no entender, del impulso de llenar los huecos con historias más simples que la realidad, más ruidosas que los datos. Pero la realidad, una vez que se mira con calma, siempre es más grande, más profunda y más interesante que cualquier teoría viral. Los números no solo desmontan el mito. Nos devuelven perspectiva. Nos recuerdan que el universo es vasto, paciente y neutral. Que las anomalías rara vez son anomalías cuando se observan con instrumentos adecuados. Y que la ciencia no está aquí para alimentar miedos, sino para disolverlos con claridad. Con esta mirada amplia, tranquila, casi filosófica, llegamos al cierre de la historia. Porque cuando comprendes la escala real, el mito ya no tiene dónde sostenerse. Y así, con el universo como fondo, nos acercamos al final.
Ahora que hemos recorrido todo el camino, desde el mito hasta los datos, desde la confusión hasta la claridad, podemos cerrar la historia con la misma calma con la que trabaja la ciencia. 3/diagonal Atlas no era un objeto guiado, no era una anomalía deliberada, no era una señal. La idea viral decía que no se desvía porque algo lo controla. Pero eso nunca fue cierto. ¿Qué era mentira? Que su línea casi recta implicaba tecnología o fuerzas desconocidas. Que la falta de aceleración no gravitatoria visible significaba manipulación externa. Que su comportamiento difería del de cualquier cometa conocido. ¿Qué es un hecho? Su órbita es hiperbólica, excentricidad 6,14, propia de un visitante interestelar. Su velocidad de 58 a 68 km por segundo lo vuelve casi insensible a la gravedad del Sol. Su actividad de CO produce gas, sí, pero no suficiente para desviar su trayectoria. Las observaciones de 227 observatorios confirman una aceleración no gravitatoria, prácticamente nula. La rectitud no es misterio, es simplemente física en alta velocidad. La ciencia, en esencia, hizo lo que siempre hace. No luchó contra el mito, lo reemplazó con mediciones. Un mito es frágil ante un espectro, una órbita calculada o un ajuste astrométrico bien hecho. Los datos no buscan dramatizar, buscan describir. Y cuando la descripción es precisa, el miedo se disuelve. La idea central es simple y elegante. La ciencia no es una batalla contra los temores, sino un camino hacia la precisión. Ese camino es lento, paciente, silencioso. Requiere instrumentos, matemáticas, tiempo y, sobre todo, la voluntad de mirar más allá de nuestra intuición. 3/diagonal Atlas seguirá su viaje. No girará para despedirse, no regresará, no alterará su curso. Continuará su movimiento interestelar, recto solo para los ojos humanos, curvado para un diagrama orbital, natural para las leyes del cosmos. Nos dejará una estela de datos, un conjunto de espectros, un archivo de curvas de luz, y una lección sobre cómo la percepción puede distorsionar lo que la física deja perfectamente claro. Y mientras el objeto desaparece hacia el fondo del espacio, queda una pregunta abierta, honesta, científica. ¿Qué otro mito debemos desmontar a continuación?